Analítica presenta. Entrevista Analítica. Un espacio de exposición, análisis y debates enriquecedores donde nuestros invitados comparten ideas, perspectivas y conocimientos en un ambiente de respeto y apertura. A través de la discusión de temas relevantes y estimulantes, se fomenta el pensamiento crítico, la creatividad y la capacidad de análisis. Bienvenidos. Buenas tardes, amigos de Analítica. Hoy vamos a celebrar una entrevista con una de las personas que conocen mejor la actividad petrolera, habiendo sido, entre muchos otros cargos, ministro de Energía y Minas, presidente de PDVSA y canciller de Venezuela, además de presidente de la OPEP. Y actualmente está muy activo colaborando para lograr que la recuperación de la industria petrolera en Venezuela se lleve a cabo de manera eficaz y que permita impulsar la recuperación económica y social de nuestro país. Humberto, desde nuestra última conversación a hoy, el cambio en el mundo energético venezolano es abismal. Y tú eres una de las mejores mentes expertas que nos puede explicar dicho cambio. Lo digo porque lo ocurrido tiene gran influencia en factores exógenos, externos a la realidad interna nacional. Para ser bastante preciso, desde el sábado pasado, el presidente de los Estados Unidos viene señalando, entre otras cosas, que es el responsable y jefe de nuestra producción petrolera, que él va a recuperar la estructura productiva petrolera venezolana. Humberto, para empezar, tu visión general del actual momento de Venezuela como potencial petrolero y energético del mundo en este momento. Luego te pediré que me respondas a algunas de las inquietudes más puntuales y más concretas. Te doy la palabra, Humberto, y después paso a las preguntas Muchas específicas. gracias, Emilio. Ok. Bueno, Venezuela ha demostrado a través de la historia ser una fuente segura y confiable hasta que llegó esta gente al poder de petróleo a los Estados Unidos. Ayer leyendo unas notas que en un libro que publiqué hace 48 años, insertó el prologuista del libro, que fue el doctor Ezequiel Monsalve Casado, una, un comentario que hizo hace muchos años, el año 51, Oscar Chapman, que era ministro, era secretario interno de los Estados Unidos, del interior de los Estados Unidos, y el responsable de todo el suministro petrolero a las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial. Y dijo esto en Caracas, en 1951. Dijo, en mi opinión, a este respecto, hablando del petróleo, la contribución de Venezuela en este campo del esfuerzo bélico nunca recibió el reconocimiento merecido. La producción petrolera local aumentó en un 50% durante la guerra, y ese aumento bien pudo representar aquel margen de diferencia que hizo pender la balanza de la victoria a nuestro lado. Junto a esto, ese país y el mío, hablando de Venezuela y los Estados Unidos, produjeron casi todo el petróleo suplementario necesario para mantener en acción la maquinaria bélica aliada. Naturalmente, habiendo los Estados Unidos trabajado por largos años en el campo petrolero, le dieron una mayor contribución que la parte venezolana. Dice, Vene- pero Venezuela no fue segundo de nadie, tampoco hoy segundo de nadie en este terreno. Y las contribuciones de esa nación a la defensa del mundo libre son ahora más importantes que nunca. Eso lo dijo Chapman en 1951 en Caracas. Y han pasado ya, ¿cuántos años? 170 años y Venezuela sigue siendo importante. ¿Por qué Venezuela es tan importante? Porque las mayores acumulaciones de petróleo de todo este hemisferio están en Venezuela. El petróleo de los Estados Unidos, que ha aumentado la producción evidentemente desde el año 2007 a 2013 en 8 millones de barriles por día adicionales, de 5 a 13 millones, no es suficiente para garantizar la seguridad jurídica de ese país, de ese enorme país, ese país tan importante. Y el resto de los países, incluyendo el Canadá y hasta abajo, hasta la Patagonia, Brasil, Guyana mismo, pues no tienen las reservas petroleras que tiene Venezuela. Venezuela es bastante más robusta las reservas petroleras que tiene Venezuela. Ahora, ¿qué ha pasado en Venezuela en el transcurso de los últimos años? Todos sabemos, la industria petrolera por la improvisación, por haber despedido 20.000 personas de petróleos de Venezuela,
pues cayeron en una fase de declive. La producción bajó de 3.300.000 barriles a menos de 1 millón de barriles. Llegó un momento en que tuvieron por debajo de los 500.000 barriles por día. Actualmente debe estar en alrededor de 1 millón de barriles por día. Y la refinación, que refinábamos en el territorio nacional 1.250.000 barriles, pues ahora solamente se refinan 200.000 barriles y precariamente se cubre parte de lo que es la demanda interna de gasolina y de diésel y de productos derivados en general. Entonces Venezuela tiene una posición privilegiada y esa situación privilegiada tenemos que hacerla valer con los Estados Unidos. Los Estados Unidos lo saben. Lo saben porque conocen el territorio nacional y las empresas petroleras que han estado en Venezuela, que fueron las grandes responsables, por cierto, de haber convertido a Venezuela en una potencia petrolera, las empresas americanas y en menor grado las anglo-holandesas, pero las más importantes fueron las americanas, las antecesoras de lo que es Móvil ahora, o Chevron Texaco, ConocoPhillips, etcétera. Sus antepasadas pues fueron determinantes en el aumento de la producción de Venezuela. Ahora, la producción cayó y habrá que recuperarla. ¿Por qué? Porque el único elemento que tiene Venezuela para recuperar su bienestar y entrar en una senda de crecimiento y de bienestar para la población, si las cosas se hacen bien hechas, es el petróleo, no hay otro, por ahora. Entonces tenemos que recuperar el sector petrolero. Y para eso va a ser determinante la participación del sector privado internacional y nacional. Porque Venezuela es, digamos, una tienda, para ponerlo en términos simples, donde hay trajes para todas las medidas. Por ejemplo, las grandes compañías internacionales como ExxonMobil, Chevron, Texaco, ConocoPhillips, son compañías que tienen gran poder financiero, mucha tecnología y son básicas para la producción de la faja del Orinoco, donde están las mayores acumulaciones petroleras del mundo. Pero es un petróleo de unas características muy particulares, de 8 grados API, es prácticamente una melcocha, ¿no? Y hay que utilizar tecnologías de punta y en la medida en que vayan mejorando los factores de recuperación, pues las reservas del país van a ir mejorando. Pero hay otras zonas, por ejemplo, que son los campos convencionales que hay en el norte de Monagas, que también requieren cierta tecnología y también será para las empresas medianas y grandes. Hay centenares de campos, Emilio, en el centro de Anzoátegui y Monagas que perfectamente bien pueden ser operados por empresas venezolanas, junto con empresas extranjeras pequeñas, que traigan capitales y se asocien con los trabajadores, los técnicos, los trabajadores de las empresas. Tú dices, bueno, ¿y cómo participan en la sociedad los trabajadores venezolanos que no tienen dinero? Bueno, que las compañías que vengan le financien la participación de los trabajadores. Y hablo de trabajadores para no referirme solamente a los profesionales, porque creo que en honor de la justicia es fundamental que todos los trabajadores tengan alguna participación, que se constituyan como empresas, que reciban el financiamiento que se pague con los dividendos de esas empresas. Y es un esquema que podría participar muy bien y podría funcionar muy bien en los campos medianos de la faja, perdón, del centro de Monagas y de Anzoátegui. Pero tienes también la plataforma continental. Ujú, 500.000 kilómetros cuadrados tenemos en la plataforma. Hemos ujú. descubierto petróleo, gas en la fachada atlántico del delta del Orinoco, ¿no? Hemos descubierto gas al norte de Paria. Esos yacimientos no están en producción y existen miles de kilómetros cuadrados en el resto de la plataforma. Hemos hecho un gran descubrimiento, bueno, han hecho las empresas Repsol y Eni un gran descubrimiento en lo que se llama el yacimiento de Perla, que es un yacimiento muy grande en el estado Falcón, ahí en el Golfo de Venezuela. Pero tenemos, por ejemplo, las zonas profundas del lago Maracaibo, que todavía no se han explorado, donde hay posibilidades de expansión de la producción. Y tenemos algo que no hemos tocado, que es las áreas donde puede haber un eventual desarrollo del fracking, que es la combinación del fracturamiento hidráulico de los yacimientos con la perforación horizontal. Responsables, por cierto, como dije anteriormente, del aumento de la producción en los Estados Unidos de 5 millones de barriles por día a 13 millones de barriles por día. Pero ¿qué hace falta para que todo eso se dé? Esa situación idílica se dé en Venezuela. Una nueva ley de hidrocarburos que permita la participación del sector privado en toda la cadena de valor, desde la exploración, la producción, la refinación y el mercado internacional. Que no sea obligatoria la constitución de empresas mixtas, que la participación del sector privado sea total en las empresas, que paguen sus regalías y paguen su impuesto sobre la renta, que es como debe ser, que puedan comercializar ellos mismos su petróleo. Es decir, que vayamos un proceso
que permita un desarrollo amplio del sector privado dentro de la industria petrolera venezolana. Eso, con la seguridad jurídica requerida y con condiciones competitivas de regalías y de impuestos, puede hacer que Venezuela sea un país que dé una explosión en materia de petróleo nuevamente. Venezuela tiene todas las condiciones para convertirse nuevamente en un actor de primera línea en el mercado petrolero internacional, pero requiere condiciones políticas, seguridad jurídica, estabilidad política es fundamental, seguridad jurídica y condiciones competitivas. Humberto, pero tú eres geólogo y hay un tema que la gente habla poco aquí, porque siempre nos concentramos en petróleo, segundo, en menos importancia en gas, pero no hablamos de tierras raras. Y creo que Venezuela tiene muchas tierras raras. ¿No es eso también un factor importante en el futuro desarrollo del país? Absolutamente, absolutamente. Venezuela tiene mucha potencialidad minera, ¿no? De oro, de bauxita, de hierro, de tierras raras en algunas zonas del territorio nacional, en el sur del estado Guárico. Todavía no ha habido una exploración, digamos, sistemática en la búsqueda de tierras raras. Tiene cobalto, tiene Coltán, titanio. Es ¿no? decir, Venezuela Coltán. es un país con grandes riquezas naturales y tiene ingentes volúmenes de agua. Entonces tú Mm. combinas el petróleo, el gas, el agua. Le decía un amigo mío un día pasado, hablando con él, un amigo mío que fue ministro de petróleo de un país árabe que es amigo mío hace casi 50 años, y me decía, Humberto, ¿cómo están ustedes de gas? Yo le decía, en Venezuela tenemos 200 TCF, trillones de pies cúbicos de gas. TCF es la terminología técnica que se utiliza para eso. Entonces me dice, ¿y qué piensan hacer con el gas que descubran? Digo, bueno, tenemos que cubrir el mercado interno, el sector industrial, el sector doméstico, pues la gente está cocinando con leña, ¿me entiendes? Y no deberíamos estar en esa situación. Y evidentemente el sector petroquímico. Entonces me respondió, Humberto, no eches en el olvido la inteligencia artificial y los centros Claro. de datos. Dice, los data centers, que es la nueva tecnología que está transformando el mundo. Venezuela puede convertirse, lo ha dicho María Corina Machado en infinidad de oportunidades, hablaba de un hub energético y ahora dice un hub tecnológico, es verdad, porque ¿qué país tiene juntos en una área geográfica tan pequeña, relativamente pequeña, como la que existe en el norte del estado Bolívar, en la faja del Orinoco que está al otro lado del río y los yacimientos de gas que están en tierra en el norte de Monagas? Tantas condiciones para tener cantidad de instalaciones de data centers, de centros de datos, que son grandes consumidores de energía, ya hacia donde camina el mundo, ¿no? El mundo va hacia allá. Yo creo que lo que hace falta en Venezuela es una condición fundamental, que haya una buena dirigencia al frente de los destinos del país. Esa es la condición fundamental. Tan importante eso es para el mundo, mira. Que yo estuve en estos días, permítanme contarles esto, que creo que es muy importante como enseñanza. Yo estuve en estos días en Abu Dhabi. Yo tengo amigos pues, en todos esos países, gente que me conoce, etcétera. Y un hombre muy importante de ese país, muy, muy importante, me invitó a su casa y entonces me dice, mire, si Venezuela, perdón, me dice, si el año 1970 hubiesen hecho una especie de encuesta entre Libia y los Emiratos Árabes Unidos, ¿cuál país estaría mejor 50 años más adelante? El 99% de la gente hubiese dicho Libia. ¿Por qué? Está enfrente de Europa, a una hora de vuelo, porque tiene mucho territorio, mucho más que los Emiratos, porque tiene grandes reservas de petróleo, tiene grandes reservas de gas, ¿me entiendes? Y puede progresar tremendamente en un área geográfica muy grande que tiene Libia. Los Emiratos tiene mucho menos de todo eso. Tenía en aquel momento mucho menos que eso. No había descubierto ni siquiera mucho petróleo en aquel momento. La gente hubiese dicho, apuesto a Libia. ¿Y por qué Libia está como está? Es un sistema anarquizado. ¿Y por qué los Emiratos es hoy un emporio de riqueza? El tercer fondo soberano del mundo está en Abu Dhabi. Primero Noruega, segundo China y tercero Abu Dhabi. Por una cosa. Porque Libia lo dirigió los destinos de Libia un loco, Gaddafi. Y los destinos y la visión que tiene Sheikh Zayed Sheikh Zayed Al Nahyan fue un hombre de una visión increíble. Yo lo conocí bastante, compartí bastante con él, con el fundador de los Emiratos. Entonces, una sola persona hizo la diferencia, Emilio. Parece mentira, porque tuvo la visión, tuvo la inteligencia y pudo convertir aquello en un emporio de riqueza y el otro en un país frustrado. Y fíjate que lo que estás diciendo tú
el gas y el diésel pueden reactivar las termoeléctricas que tiene Venezuela. Y esas termoeléctricas van a ser muy útil para eso que tú dices, inteligencia artificial. Creo que el 50% de la producción eléctrica de Venezuela está en termoeléctrica, que hoy en día está reducida a su mínima expresión. Bueno, Bueno, la recuperación de las termoeléctricas tendrá que hacerse rápidamente, ojalá lo pueda hacer el sector privado, o si ujú, no el Estado rápidamente y venderlas, ¿no? Y subastarlas, privatizarlas, que es como tiene que ser. Yo creo que lo que es la generación hidroeléctrica de Guayana debería ujú, continuar en manos del Estado, pero todo lo que es la comercialización de esa electricidad y la generación de las termoeléctricas debería estar en manos del sector privado. Estuvo, de hecho, en algunas ciudades de Venezuela en manos del sector privado, en claro, Valencia, en Barquisimeto, en Caracas en mismo, Caracas. en Maracaibo, y funcionaba muy bien. No Ujú. habían apagones. Entonces bastó que Chávez se le ocurriera estatizar y nacionalizar esas empresas o expropiar o en algunos casos confiscar esas empresas para que la cosa cayera y se volviera un desmadre, ¿no? Pero yo creo que todo eso tendrá que regresarse al sector privado. Bueno, ahora vamos a entrar en nuestras preguntas sobre la actualidad. Te quería preguntar, Humberto, primero, ¿a qué viene que el presidente Trump haya señalado que nosotros les robamos el petróleo a los Estados Unidos en el pasado? ¿Eso sí? No, yo creo que hay una falta una información equivocada en eso, ¿no? Ha habido dos momentos en que las empresas petroleras han sido, en el primer caso, nacionalizadas y en el segundo caso, expropiadas o confiscadas, que fue con Chávez. La nacionalización que se hizo en el año 1976, y yo estaba allí. Yo era un muchacho, pero yo era el director de la oficina de reversión. Fue impecable desde todo punto de vista. Las compañías petroleras, cuando firman el año 1943, cuando el general Medina Angarita, su adaptación a esa ley, que no fue una cosa fácil, porque el general Medina, que era un militar, tiene mucho sentido de la política. Hizo lobby con el presidente Truman, pero antes lo había hecho con el presidente Roosevelt. Cuando muere Roosevelt, vuelve nuevamente para convencer al gobierno americano de que las compañías petroleras no obstaculizaran el proceso de la aprobación de la ley del 43 y se migraran a esa ley, se adaptaran a esa ley. Bueno, el 100% de las empresas se adaptaron. ¿Y qué decía la ley del año 43? Que esas concesiones, las que se adaptaran, y se adaptaron todas, iban a ser automáticamente renovadas por 40 años. Es decir, iban a vencer el año 83. Luego las que Pérez Jiménez dio el 56 y 57 iban a revertir a la nación el 96-97. ¿Qué fue lo que ocurrió en esos momentos? En el Medio Oriente, el año 73, ocurre la guerra de Yom Kippur. Ustedes recuerdan la guerra árabe-israelí. Y se desató, Venezuela no participó evidentemente, pero posterior a la guerra hubo el embargo petrolero de los países árabes hacia la OPEP. Perdón, hacia Occidente y al Japón también lo incluyeron. El embargo petrolero. Venezuela no participó. Eso fue en el final del gobierno, el primer gobierno del presidente Caldera. Venezuela no participó en el embargo petrolero de esos momentos. Entonces se desató en el Medio Oriente y en los países productores de la OPEP una especie de nacionalización colectiva. La gente quería entrar al proceso de nacionalización y así ocurrió en los países del Medio Oriente, el norte de África, y en Venezuela se empezó a hablar de eso. Recuerda que el año 1971 se había aprobado en Venezuela la ley de reversión. Yo fui nombrado director de reversión y ejercí ese cargo hasta el cierre de la oficina, la abrí y la cerré. Y ahí se hicieron todos los trabajos. Cuando las compañías firman el 43, la adaptación, ellos sabían perfectamente bien, y no era una trampa porque estaba en la ley, de que esas concesiones iban a revertir a la nación el año 83. ¿Qué fue lo que pasó? Que se decidió adelantar el proceso de reversión mediante una nacionalización de la industria. Pero no fue algo que ellos sabían que iba a ocurrir. Pero como ocurrió el 76, es decir, 7 años antes del 83, se entró en un proceso de indemnización. Es decir, hubo que pagar una indemnización. ¿Y cuánto se pagó? Lo que decía la Constitución del año 1961, el artículo 97, que la indemnización que se paga, que se debía pagar cuando se hacen expropiaciones de bienes, eran el valor neto en libros de esas propiedades. Si hubiésemos esperado hasta el 83, pasaba a la nación sin pago de indemnización de ninguna especie. Pero como se adelantó el proceso, se pagó. ¿Y cuánto se pagó? Lo que era el valor neto en libros.
Esos montos de esa indemnización se elaboraron en la oficina que yo dirigía. Y yo recuerdo de una manera muy vívida, porque es como si fuera hoy, que estaba parado el ministro Valentín Hernández, yo estaba parado al lado de él, y entraban los presidentes de las empresas y se le entregaban las ofertas que habían sido negociadas y ya ellos conocían. No fueron que se sacaron de una gaveta, no, no, no. Nosotros nos habíamos sentado con las compañeras, la compañía y le habíamos dicho, esto es lo que a ustedes les corresponde. Y todos habían aceptado. No hubo una sola empresa que protestara. Si hubiese sido un acto inamistoso o arbitrario, han podido protestar o ir a demandarnos. No, no lo hicieron. Al contrario, mantuvimos, a pesar de eso, unos contratos de comercialización, unos contratos de tecnología que duraron durante muchos años. Lo que se hizo el año 2007 fue una cosa distinta, que fue lo que hizo Chávez, que les cambió la regla del juego. Porque tenía una regalía del 16,2 tercios por ciento y se lo aumentó de un solo envión al 33%. Y el impuesto se lo fijó en el 50%. Entonces, claro, las compañías petroleras dijeron, no, esto no lo podemos aceptar. Se fue la ExxonMobil, se fue ConocoPhillips y se fueron otras, y se quedó, en el caso de Chevron Texaco, y se quedaron Eni y Repsol. Pero bueno, porque estaban en otras condiciones y en otras situaciones, pero las empresas se fueron. El 2007 fue por eso. Entonces, en los Estados Unidos hay esa confusión, que han sido expropiados 2 veces. No, la primera fue un acto de nacionalización que ellos sabían que podía ocurrir. Y de hecho, si nos hubiésemos esperado 6 años más o 7 años más, hubiesen pasado todos los activos a propiedad de la nación sin pago de indemnización. Mira, lo que ocurrió fue lo siguiente. Los 12 años antes de la nacionalización, las empresas petroleras invirtieron en Venezuela 9.000, recuerden que el cambio era 4.30 por dólar, 9.000 millones de bolívares. Esa fue la inversión de las compañías petroleras en esos años, esos 12 años. Pero por otro lado, amortizaron 12.000 millones de bolívares. Es decir, que había una descapitalización de la industria. Estaba ocurriendo una descapitalización. Y en la medida en que nos acercáramos al 83, pues la descapitalización iba a ser mayor. Y eso es lo que te explica por qué las reservas cayeron. Eso es lo que te explica por qué la producción cayó entre el año 70 y el momento en que ocurrió la nacionalización. Porque las compañías dejaron de invertir. Esa fue la explicación. Entonces, claro, ahora dicen las compañías, nosotros nos quieren que nos vuelvan a nacionalizar. Entonces tenemos que tomar las previsiones para que en la nueva ley de hidrocarburos exista algunos preceptos que impidan que haya actos nacionalizadores, ¿me entiendes? Pues yo creo que no ya los tiempos pasaron, los tiempos son otros, y que existe el recurso del arbitraje internacional, que es una figura muy conveniente en el mundo económico internacional, de París, el de Londres o el de Nueva York. Y las empresas en esas condiciones yo creo que regresarían a Venezuela. Mira, el presidente Trump señala que la estructura petrolera venezolana está destruida y que en 18 meses la va a recuperar. ¿Tú crees que eso es posible? Mira, efectivamente lo que dice es verdad. Está destruida, eso es cierto. ¿Por qué? Porque los campos de producción han sido saqueados, las instalaciones de superficie, las líneas de flujo, las estaciones de recolección, algunas estaciones de bombeo, algunas estaciones de otro tipo de inyección han sido saqueadas y han sido vendido el material, el acero en esos instalaciones han sido vendido. Lo mismo ocurre en el lago Maracaibo. Las instalaciones en el lago Maracaibo han sido saqueadas. Y los elementos de soporte de la industria. En el lago de Maracaibo habían 2.500 naves de apoyo logístico, ¿no? Lanchas y remolcadores y cosas, 2.500 de todo eso, y actualmente hay menos de 100. Entonces eso hay que rehacerlo. Eso es lo de la superficie, pero los yacimientos están ahí. Algunos posiblemente han sido dañados porque requerían que se le inyectara gas a una cierta presión y no se hizo, como es el caso del norte de Monaga, ¿no? Pero eso estará por verse. Pero para que ocurra la recuperación, tiene que haber condiciones, como dije anteriormente, que garanticen que las inversiones que se van a hacer sean respetadas. Y eso no lo podemos hacer los venezolanos porque no hay los recursos. Los recursos que entren a Venezuela, y eso ya lo aprendimos, esa lección la tenemos que aprender. Los recursos que entren a Venezuela tienen que ir fundamentalmente a la educación, a la salud, a la infraestructura, a la seguridad, que es las responsabilidades que le corresponden al Estado, y que todo lo que sea la tarea productiva esté hecho por el sector privado. María Corina y Edmundo González están muy claros en ese sentido, y eso es lo que hay que hacer.
¿Me entiendes? Y se está trabajando con mucho ahínco en todas estas cosas para que el día de mañana tengamos una Venezuela próspera como efectivamente puede ser. Ahora, el elemento central de todo esto, y no es por desviación profesional, es el petróleo. Sin Ujú. petróleo no hay nada de esas cosas, ¿no? Y la recuperación del sector petrolero es fundamental. Por eso es que hay que hacerlo bien hecho. Mira, Ahora, ¿qué pasa? El presidente Trump puede decirle a las compañías petroleras que vengan a Venezuela. Y eso está muy bien. Pero fíjate lo que le respondió el presidente de Exxon. El presidente de Exxon le dijo, nosotros no entramos a Venezuela mientras no haya suficiente estabilidad política, seguridad jurídica y condiciones competitivas. Pero eso es lo que hay que hacer. Ahora este gobierno actual lo puede proporcionar. Bueno, vamos a ver, mm. vamos a ver. Bueno, mira, fíjate una cosa, en los actuales momentos estamos en que hablando de la realización de negocios en el área petrolera, en el marco de negociaciones y acuerdos entre diferentes partes o ante una realidad política económica que se impondrá exclusivamente de las empresas energéticas estadounidenses. Bueno, yo creo que las empresas americanas no es que uno le diga porque uno quiere, sino porque es la realidad. Son las empresas. Los Estados Unidos es el principal mercado petrolero para Venezuela. Ahí no hay tutía. 4 días de navegación al Golfo de México. Las Mm. refinerías del Golfo están diseñadas fundamentalmente, algunas de ellas en una buena proporción para crudo Merey de 16 grados. Nosotros cogemos, por ejemplo, crudo pesado de la faja, u- cogemos 3 barriles de crudo pesado de la faja y nos mezclamos con un crudo liviano de Guyana, por ponerte un ejemplo, o de cualquier otra parte del mundo, de 30 grados, 35 grados, y sacamos 4 barriles de Merey 16, que puede ser procesado en la refinería, porque el crudo de la faja, como está, para ser procesado, transportado, necesitas o lo diluyes o lo mejoras. Los mejoradores que estaban en José apenas hay uno funcionando a medias, los otros no están funcionando. Entonces hay que mejorar el crudo. Y si no se mejora, habrá que diluirlo. Nosotros tenemos que buscar crudo liviano en el territorio nacional para poder monetizar los recursos de la faja, que son gigantescos, pero el petróleo de 8 grados no se puede comercializar como está. Entonces va a requerir que sea mejorado o diluido, como dije anteriormente. Ahora, fíjate la reacción del presidente de Exxon, dijo que no venía. ¿Por qué no? ¿Por qué dijo que no venía a Venezuela, que no iría a Venezuela? Porque no hay condiciones de seguridad jurídica. Y ellos se llevan mucho por las compañías petroleras, evidentemente saben quién es quién, conocen a la gente. No es lo mismo la industria petrolera manejada por profesionales que la industria petrolera manejada por gente que no tiene ninguna experiencia en el sector. Y eso es lo que te explica por qué la industria ha dado tanto tumbo, ¿no? En el transcurso de los últimos años y dejó de ser una industria muy potente y de primera línea a una industria totalmente desarticulada, ¿no? Que es lo que tenemos en estos momentos. Ahora, esa consideración que tienen Exxon y Conoco y eso es que las inversiones petroleras que hay que hacer son de largo plazo y la recuperación también no es de corto plazo, ¿no? Es Entonces, que por eso es eso es que necesitan las así. garantías, ¿no? Eso es así, mira, en los tiempos de maduración, esto no es como hacer heladitos, ¿no? Que en los pueblos, que con una colita tú la tirabas en la cosita, en las neveras y al día siguiente la estabas vendiendo. No, estas son inversiones que tienen un tiempo de maduración largo. 5 años, algunas de ellas, otras más, dependiendo lo que son, por ejemplo, plataformas continentales llevan mucho tiempo, hay que construir instalaciones en el mar que son costosísimas y difíciles, etcétera. Bueno, dependiendo de las condiciones de profundidad de agua y toda esa serie de cosas, ¿no? Que influyen. Pero sí necesitan tiempo de maduración. Y si no hay seguridad jurídica, pues la gente no va a invertir. Eso es carambola. ¿Y quiénes están al frente de los destinos de las empresas, ¿no? Y del manejo de los sectores? Pero esto es válido no solamente para el petróleo, esto es válido para la conducción del país. Venezuela, lo he dicho en otras oportunidades, es el país que va a significar el fenómeno económico, podría significar el fenómeno económico de los próximos 20 o 30 años en el hemisferio occidental. La recuperación de Venezuela no va a tener parangón con ninguna otra actividad que pueda ejecutarse en el hemisferio de los próximos años. El proyecto económico más importante de este hemisferio, desde el Canadá hasta la Patagonia, va a ser la recuperación de Venezuela. Y cuando hablo de la recuperación de Venezuela, me estoy refiriendo al sector del petróleo, al sector del gas, al sector industrial, al sector agropecuario y la reconstrucción de la infraestructura, de puertos, aeropuertos, este, escuelas, hospitales, toda esta serie de cosas hay que hacerlas, ¿no? Hay que rehacerlas, hay que remodelarlas. Y eso va a ser un gran proyecto económico donde va a haber espacio para mucha gente, ¿me entiendes? Tanto de capitales nacionales como capitales extranjeros.
¿Tú crees que es determinante que los volúmenes de petróleo que producíamos y enviábamos con destino como Cuba, Irán, China y Rusia se detengan abruptamente y sean orientados hacia refinerías estadounidenses de manera inmediata y bajo una única consideración? Yo creo que nosotros lo lógico es que tratemos de vender el petróleo en lo que es nuestro principal mercado, donde lo pagan mejor y lo que nos queda más cerca, lo que es más barato para llegar. ¿Cuánto cuesta poner un barril en el Golfo de América o de México y cuánto cuesta ponerlo en China? Bueno, solamente el transporte es 4 veces más caro mandarlo para China. Yo no conozco las cifras de estos días, pero es por lo menos 4 veces más caro. Entonces vamos a fijarnos en lo que es nuestro principal mercado, que de paso es un gran mercado. La gente dice que los americanos quieren llevarse el petróleo de Venezuela. Y es que a nosotros nos interesa que se lo lleven. Vamos a quitarnos eso de la cabeza. Si los americanos vienen a Venezuela y producen el petróleo y nos pagan el petróleo, nos pagan la regalía y nos pagan los impuestos, ¿qué queremos? ¿Quién lo va a hacer Ahora, mejor que mandárselo a los no. cubanos para que se lo lleven y no lo pagan? ¿Sabe cuánto le hemos, en los 25 años de este desastre, cuánto ha significado las entregas petroleras a Cuba? No. 47.000 millones de dólares. Wow. ¿Cuántas escuelas hubiésemos podido construir? Y no estoy incluyendo, estoy en petróleo nada más. No estoy incluyendo las triangulaciones comerciales que le compraban las medicinas a Venezuela. Eran los agentes compradores de medicinas, de comida, de plantas eléctricas, de 40.000 cosas. Y mire, y por ahí, como dicen los españoles, trincaban. No, eso tiene que acabarse. ¿Por qué razón nosotros tenemos que utilizar intermediarios para comprar las cosas que necesitamos? ¿Por qué tenemos que regalar el petróleo venezolano? El que quiera petróleo venezolano tiene que pagarlo. No hay otra forma, y mucho menos en un país donde la población venezolana está tan extremadamente empobrecida. Porque el problema de nosotros no es que se empobrecieron unos cuantos, fue toda la sociedad venezolana salvo los enchufados. Todos se han empobrecido, porque lo que antes valía 100 ahora vale 20, si acaso. ¿Entiendes? Los que eran clase media ahora son pobres, y los pobres son paupérrimos. Eso hay que revertirlo. Hay que reconstruir el tejido social. Y el tejido social, la única forma de reconstruirlo es dándole educación a la gente, oportunidades a la gente, que la gente no deje de estudiar por ser pobre, ni que el muchacho pobre vaya 2 días a la escuela y el que no es pobre vaya a la semana, y que la educación del muchacho de los barrios sea mala y la educación del muchacho de la urbanización sea buena. No, eso es malo para todos nosotros. Es bueno que todos tengamos la oportunidad de estudiar y por eso que el sistema de voucher es tan importante. Que un muchacho de Petare puede estudiar en un colegio privado del este de Caracas y conviven con nosotros y se conocen mutuamente y se hacen amistades y relaciones. Eso es lo que se llama reconstruir el tejido social de la población, Ujú. que nos da paz, nos da tranquilidad, nos da armonía a todos, no un grupito, a todos. El país mientras exista un grupito por arriba con todos los privilegios y todos los recursos del mundo y la gran mayoría del país empobrecida, el país no va a tener estabilidad. Es fundamental que exista el levantamiento de esta gente y la forma de levantarlo es con educación, mi querido amigo, y con políticas públicas que fomenten la inversión y le den oportunidad de trabajo a la gente. Que la gente no esté rascándose la barriga esperando la caja del CLAP. Que la gente tenga que ser sapo en los barrios para poder tener el acceso al gas. No, todos deben tener la oportunidad, pero esa oportunidad tiene que ser con la educación y con las políticas públicas para que la gente que tenga capital invierte y le den trabajo a los demás. Unos trabajos remunerativos, no $1 o $2 al mes o $5 al mes como actualmente están recibiendo. Humberto, si se aumentara la capacidad de producción de gas, no solamente se podría cubrir las necesidades del mercado interno, sino crees que podría exportarse para Europa, gas, el Pero lo gas tienes aquí licuado. enfrente, aquí el mercado. Mira, Colombia Ujú. consume 1.200 millones de pies cúbicos de gas por día. 1.200. En Ujú. el oriente del país, cuando la gente llega arriba al Tejero, para Maturín, tú ves la cantidad de gas se estaba quemando hasta hace muy poco. Todo el consumo nacional de Colombia en un día. Se estaba quemando en el 2000. Fluvial, en Santa Bárbara, en todos esos campos que hay al norte de Monagas. ¿Entiendes? Dicen que eso ha mejorado en los últimos meses, pero se deben estar todavía venteando alrededor de 1.000 millones de pies cúbicos de gas por día. En Venezuela pagan el gas, bueno, teóricamente, pero tampoco lo pagan, a los que producen gas a $2 por el millar de pies cúbicos. ¿Sabes cuánto están pagando en Colombia?
$8.50 por el millón de pies cúbicos. Es un mercado que tenemos aquí al lado. En Ujú. el Caribe hay países que pagan $16 por el millar de pies cúbicos. ¿Por qué tú no produces gas en plantas estas portátiles y lo exportas a la isla de Caribe, a Dominicana, por ejemplo, que tiene un problema eléctrico serio porque no tiene energía propia? O las islas pequeñas del Caribe que viven del turismo y que requieren de mucha electricidad. Es un mercado que tenemos aquí al lado y eventualmente exportar también para Europa, Pero porque el Europa mercado es un entonces país es deficitario. principalmente iberoamericano, ¿no? Claro. Y O los países latinoamericana para europeos, incluir las islas. perdón. O latinoamericana para incluir las islas del Caribe, ¿no? Claro, absolutamente, absolutamente. El caso europeo es un caso dramático, dramático, Ujú. porque cayeron en manos los rusos, que viven del chantaje, el chantaje de las bombas atómicas y el chantaje del suministro de gas, y países de gente tan extraordinariamente trabajadora y tan seria como los alemanes cayeron en ese juego, y el 70% del gas que se consumía cuando se inició la guerra de Ucrania, el 70% venía de Rusia Ujú. y alrededor del 50% del resto de Europa, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene que revisarlo. Bueno, yo no me quiero meter en las políticas internas de los países europeos, pero es un contrasentido que teniendo cuencas acuíferas, ¿me entiendes? No hagan exploración para producir gas de fracking como lo hicieron los Estados Unidos. Los Estados Unidos se dejaron de tonterías. Estaban produciendo el año 2007 5 millones de barriles por día. Le entraron de frente al fracking, que es la combinación de fracturamiento hidráulico y pozos horizontales, y aumentaron 8 millones de barriles más la producción y están en 13 millones. Bueno, que va a caer la producción, va a caer. Y por eso es donde cobra mucha relevancia y mucha importancia Venezuela, porque las reservas petrolíferas de la faja son inmensas y pueden mejorar en la medida que las tecnologías mejoren, porque tiene un factor de recuperación muy pequeño, 7-8%. Pero si tú mejoras las tecnologías, pues podrás llegar, si llegas al 20%, imagínate la cantidad de petróleo. Venezuela ha producido hasta ahora, Emilio, 30.000 millones de barriles en la cuenca del lago de Maracaibo y 30.000 millones de barriles en el oriente de Venezuela. La faja tiene, esos son 60.000 millones. Y eso lo hemos producido en 100 años. La faja tiene 300.000 millones de barriles, la faja. Ahora, ¿y cuánto es la recuperación de la faja? Puede ser cuánto actualmente. 6%, 7%. Entonces, es un empeño tecnológico de investigación que hay que adelantar. Y eso lo tienen que hacer son los grandes jugadores, las compañías que tienen mucho músculo tecnológico. Porque en la medida que mejore la recuperación de las fajas, ¿quiénes son los beneficiarios? Nosotros, los venezolanos. Entonces, con ese complejo, a mí me da risa aquí, yo vivo en Europa, y me da risa cuando veo a la gente criticando que los Estados Unidos quieren ir a Venezuela porque quieren tener petróleo. Ojalá y vayan los franceses, bueno, los españoles están allá, vayan los que quieran. Nosotros necesitamos que vaya gente de todas partes del mundo a producir petróleo. Ahí no se va a discriminar a nadie por razones de nacionalidad, pero existe un complejo frente a los Estados Unidos muy grande. Bueno, los Estados Unidos están al lado de nosotros y nos pagan bien por el petróleo y por el gas, pues se lo vendemos. El que quiera ir a Venezuela a producir petróleo y gas, pues podrá ir y lo pagan, se lo llevan como quieran, ¿no? Sí. Ahora, bueno, las señales que hemos recibido de Estados Unidos en materia energética desde la semana pasada, ¿son en tu criterio beneficiosas o perjudiciales para Venezuela? Bueno, yo creo que le están poniendo unas pruebas de ácido a la señora Rodríguez, ¿no? Ujú. En el sentido de que están pidiendo cosas, hagan esto, hagan esto, otro. Y yo creo que eso hay que verlo dependiendo de la naturaleza de las cosas como ocurran. Por ejemplo, para nadie es un secreto que nosotros, los que entendemos un poco del petróleo, desde hace años estamos hablando de la necesidad de tener una nueva ley de hidrocarburos. De hecho, tenemos un proyecto de ley ya listo, ¿no? Pero si tú lo propones, te lo van a negar. Pero hagan una ley de hidrocarburos, asesórsense con la gente que está en capacidad de asesorar, que hay muchos venezolanos que están dispuestos a hacerlo. Hagan una ley de hidrocarburos moderna que estimule la inversión, que sea francamente aperturista, que sea liberal desde el punto de vista económico para que vean que van a venir muchas compañías a Venezuela. Ahora, por ejemplo, si ocurre lo que he escuchado, que va a haber, que como los capitales que están llegando a Venezuela están obligados a asociarse con Petróleos de Venezuela, donde petróleo lleva el 60%, los capitales del exterior tienen el 40%. ¿Por qué no pueden tener el 100%? ¿Por Sí, qué sí. no lo pueden tener? Tengan Bueno, el 100% y páganme los impuestos. Yo no bueno, tengo fíjate por que qué hay un invertir. primer paso que hicieron con el cambio de la ley, esa ley que estaba oculta
que no se sabía que era secreta, la hicieron pública y ahora establecen que las compañías extranjeras, y eso no es suficiente, pueden tener la mayoría y la dirección de la explotación. Bueno, Claro, ellos estaban teniendo la dirección. Es que tú sabes lo que estaba pasando. Es que hay cosas tan absurdas que son kafkianas, como dirían los filósofos. Este, las compañías tenían el 40% y el Estado, la Petróleo de Venezuela, el 60%. Petróleo de Venezuela no aportaba nada, porque toda la plata la estaban poniendo las empresas petroleras. Pero ahí no termina el cuento, sino que al final de año, quien repartía los dividendos era Petróleo de Venezuela, y Petróleo de Venezuela no le da los dividendos a los socios extranjeros. ¿Por qué acumularon la deuda que acumularon con Chevron, con Repsol y con Eni? Por eso, porque no repartían los dividendos a los cuales tenían derecho los socios extranjeros. Y es que una cosa absurda. Nadie puede pretender que yo venga a un país a invertir y que invierte y que gane dinero en la compañía de la cual soy socio, aunque sea minoritario, y no me paguen a mí los dividendos. ¿Por claro. qué? Mira, aparte de las empresas norteamericanas, que son las más grandes, tú ves, por ejemplo, que empresas de otras partes del mundo pueden estar interesados en venir a producir. Bueno, ya vi que le Sí, dieron licencia a los americanos a una firma holandesa y también le permitieron de nuevo actuar a Repsol. Tú que sí. conoces bien ese mercado y conoces bien esas empresas, ¿qué otros países tú crees que pueden Yo estar creo que, por interesados? ejemplo, bueno, Eni está también aquí, Sí. es socio allí en Perla, deberían venir los franceses. Bueno, hay cuestiones políticas entre los franceses y los americanos, Sí, entonces, pero los americanos, sí, yo creo que en final lo que van a permitir que sean empresas occidentales, ciertamente bueno, que las estén que dijeron que, empresas la Shell quiere estar en los yacimientos de gas que tenemos ahí en la plataforma del Tana. Y creo que también me han comentado que algo quiere hacer BP, ¿no? Que puedan venir. Total, que también venga a Venezuela. Es decir, yo no tengo lo inconveniente, que sí yo creo está que claro es todos que no pueden quieren venir. chinos, ni iraní, ni rusos, los Bueno, yo americanos. tampoco los quiero. Yo tampoco. Yo tampoco Mira, los quiero, ¿no? Porque esos están en un juego político y son los que nos causaron parte de la desgracia que tenemos, que nos insertaron, no solo por culpa de ellos, sino por culpa de Chávez, en un ajedrez en el cual nosotros nunca habíamos participado, que es la geopolítica mundial. ujú. Nosotros estábamos ajenos a eso y nos metieron entonces en esa. Nosotros hoy, lo que ocurre en Irán nos afecta a nosotros. Antes nos afectaba por el mercado petrolero, es verdad. Es que ahora cualquier cosa que ocurre en Irán nos afecta. Lo que ocurre en Rusia nos afecta a nosotros, Ucrania nos afecta a nosotros. Y nosotros antes no teníamos por qué participar en ese juego. Y de hecho, en la OPEP, yo lo doy porque soy testigo de sección, en los 5 años que fui ministro, yo nunca participé en ninguna discusión política en el Medio Oriente. Me rehusé a hacer aquello. ¿Por qué? Porque eso no nos corresponde a nosotros. Alejados totalmente de la geopolítica regional y buscar conciliación y entendimiento en el área para lo cual se fundó la OPEP, que es para coordinar políticas de precios y políticas petroleras entre nosotros, para más nada, sino para eso, no salirnos de ahí. Por cierto, al margen de consideraciones fundamentales para Venezuela, yo creo que lo que está sucediendo en Irán va a tener consecuencias muy importantes para el país y termina de salir de la teocracia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Bueno, ya tienen, yo presencié, Emilio, el cambio de gobierno, porque la primera reunión de OPEP que yo fui, que me invitó muy gentilmente el finado Valentín Hernández, yo fui acompañándolo a esa reunión, que fue en Abu Dhabi, por cierto. Y 3 meses más tarde, en marzo, yo era el ministro y fui nuevamente a una reunión en Ginebra, en ese caso, fue la primera reunión de OPEP, a la cual yo asistí como ministro. Y yo vi cómo ocurrió aquello. Los más recalcitrantes enemigos del Shah, la mayoría de ellos están fuera de Irán, están refugiados en los Estados Unidos. Una cosa increíble. Los más vociferantes y los más altisonantes en los discursos están en los Estados Unidos. Un día le digo yo a Yamani, le digo, explícame una cosa, Saki, él se llama Saki Yamani, le digo, explícame una cosa, Saki, ¿por qué la gente de este país, de este país, de este país, tienen que hacer esos discursos antisonantes, absurdos, diciendo cosas que no tienen nada que ver con lo que estamos discutiendo? Me dice, querido Humberto, ellos tienen que presentar esos videos y es a sus jefes en los países, porque si no lo hacen, los cuelgan. Bueno, ahora siguiendo en el tema nuestro, en supuesto que todo se desarrolle como estamos viendo que está iniciando con eficiencia, es cierto o es probable que en 12 meses Venezuela pueda incrementar en 1 millón de barriles su actual nivel de producción? Mira, todo va el petróleo es como una vaca lechera.
Exactamente lo mismo. Los yacimientos petroleros son idénticos a una vaca lechera. La vaca lechera, una vaca, la misma, si tú la tienes estabulada, con buena comida, con buena temperatura y una agüita cayéndole todo el día, te produce 20 litros, una Holstein. Entonces, tú esa misma vaca la sueltas en el potrero, te produce 8 litros, la misma vaca. Entonces, el petróleo está ahí. ¿De qué depende que produzcas uno o produzcas dos? De la plata que le metas. Requiere mucho dinero, entonces tienes que invertir. Yo creo que Venezuela debería poder producir unos, y todo depende, yo creo, el último cálculo que he estado haciendo, si yo me sentiría feliz que nosotros consiguiéramos un grupo de empresas que se comprometa a invertir 250.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Y eso te va a montar la producción en 7 8 millones de barriles de petróleo por día. Ah, pero necesitas que metan la plata. Es decir, Venezuela tiene los recursos para llegar a 2 millones fácilmente. Tú tienes la empresa como actualmente como caballo frenado, ¿no? Y otra cosa, tiene que ser selectivo también en la gente que está entrando. Hay muchas empresas que son empresas mixtas de petróleo junto con Petróleos de Venezuela. Hay 70 empresas mixtas, de las cuales más de la mitad no producen ni un barril de petróleo. Entonces le dieron ganado para ordeño y lo que están haciendo ganado de engorde, porque están esperando a que cojan valor las áreas para venderlas. Bueno, y hay muchas cosas de corrupción, corruptelas allí. Si este gobierno que hay actualmente con la señora Rodríguez al frente quiere que las cosas cambien, tienen que hacer una auditoría completa de las áreas que han recibido esta gente. Ahora, Porque hay áreas allí que se han otorgado por simple componenda política, por corruptelas políticas. Y eso habrá que hacerlo. El gobierno democrático que venga posteriormente tendrá que hacerlo necesariamente. Ahora, para la gente que se dé cuenta de la magnitud, yo tenía entendido que para regresar a los 3 millones que producíamos antes de esta debacle, 3 millones 300, ¿no? Se necesitan más o menos 8 años y una inversión de ciento y tantos mil millones de dólares. ¿Eso es correcto? Depende, Emilio, depende. Mira, a mí no me gusta mucho decir cifras, pero todo depende de la voluntad Mm, de los países, de las empresas a invertir. Y las empresas invertirán a medida que haya seguridad jurídica y condiciones competitivas. ¿Entiendes? Y quienes vengan. Tú tienes actualmente 70 empresas mixtas. De mm. esas, 4 o 5 son las que están produciendo, el resto no Son, producen o no producen son casi nada. de papel, ¿no? Son empresas de papel, sí, de maletín. Entonces, yo creo que en eso hay que ser muy selectivos. Hacer concursos, hacer rondas de concursos, comprometer a las empresas con inversiones mínimas, pero no solamente compromiso de boquilla, ¿no? Sino compromisos que indiquen qué es lo que vas a hacer y cuánto va a ser las inversiones. Y esas inversiones tienen que tener un respaldo bancario, un aval o un colateral, que si tú no cumples, yo me quedo con el dinero que tú me dijiste que ibas a invertir. Y es como tiene que ser, como lo hacen en otros países. Nadie entra a recibir un área en países serios sin comprometerse a un programa mínimo. Y tienen que dar garantías de que lo van a cumplir. Y así como tiene que funcionar la cosa en la nueva Venezuela. Ahora, si ocurre el cambio y si todo va bien, ¿cuál crees tú que es el potencial futuro en el plazo de los próximos 10 años o más de producción en Venezuela? Yo insisto, y lo repito hasta la saciedad, depende de lo que estén dispuestos a invertir. Bueno, pero si Venezuela todo va bien. puede llegar a 8 millones de barriles por día si hay dinero ¿Así? suficiente. 8 millones. Sí, señor. Mira, te voy a decir algo. Los campos del centro de Anzoátegui y Monagas, un equipo en el cual trabajamos un grupo de gente, y hay expertos que conocen muy bien esa área. Yo un día pasado le dije, ¿cuánto creen ustedes que pueden producir los campos? La mayoría de ellos están cerrados, por cierto. Los campos maduros del oriente de Anzoátegui y Monagas, que son los del centro, ¿no? La parte central de ambos estados. Y el que estaba haciendo la presentación me contestó sin pestañear. Me dijo, medio millón de barriles. Mm. Los campos maduros, cuando las rondas producían entre todos 140.000. Y cuando terminó el proceso, producían 600.000 barriles. En Mm. la faja, cuando entraron, no producían prácticamente nada y estaban produciendo 600.000 barriles en la faja. ¿Me entiendes? Todo depende de lo que se esté dispuesto a invertir. Pero te voy a decir algo que es muy interesante. La roca que dio origen, por ejemplo, al petróleo de la cuenca del lago Maracaibo, la roca madre, es lo que se llama la formación La Luna, que es del Cretáceo.
Todo el petróleo que se ha producido en el oriente, en el occidente del país, prácticamente el 90%, si no más, se originó en el Cretáceo. La roca madre es la que puede estar sujeta a la producción de petróleo de fracking. Porque el petróleo se origina cuando se depositó el material orgánico, cayó arriba de ellos más material y más material. Ese material orgánico en millones de años se fue transformando en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno, porque si hay oxígeno se pudre. Entonces, hubo una transformación de ese material orgánico en petróleo. El peso de los sedimentos de arriba expulsó ese petróleo y ese petróleo empezó a moverse. ¿Y dónde se movió? Hacia rocas recipientes, que son las areniscas que tienen alta porosidad o la caliza fracturada, etcétera, ¿no? Pero hubo un volumen de petróleo que se quedó entrampado ahí, que es ordinariamente un 3, un 4%, que se quedó en la lutita, que es la roca madre. Y esa lutita tiene dos características. Una, que la porosidad es muy baja, 3 o 4%. Y dos, que es impermeable. No deja transmitir fluido a través de su seno. ¿Qué hacen entonces en los Estados Unidos y en otras partes del mundo donde se aplica el fracking? Se entra al yacimiento donde están las lutitas, se navega horizontalmente, se fractura la roca, se inyecta agua con arena, se establece una porosidad artificial y eso permite que el fluido salga. Eso es lo que ha permitido en los Estados Unidos que se produzcan 8 millones de barriles adicionales a los 5 que producían el año 2007. Bueno, esa roca madre que originó el petróleo de la cuenca del lago de Maracaibo, de los cuales se han producido 30.000 millones de barriles, está ahí. No hemos perforado un solo pozo de fracking. Hemos fracturado pozos, sí. Hemos perforado pozos horizontales también en la faja, pero no hemos combinado ambas cosas. A mí no me extrañaría que si vienen los grandes jugadores de los Estados Unidos, el fracking en el occidente del país de 1 millón de barriles por día, la zona entre el lago de Maracaibo y la cordillera de Perijá. Y otro tanto podría pasar en el oriente del país, donde está la formación Querecual. Claro, eh, la luna está más conocida, pero el petróleo que se originó en la faja, que se depositó en la faja, no se originó ahí. Se originó al norte, mucho más al norte, en el geosinclinal del oriente. Entonces, ese petróleo empezó a migrar de donde se originó, de la formación Querecual, vino la presión de la placa del Caribe que empujó y formó la serranía. Entonces, un petróleo de eso se fue moviendo hacia el sur. Y en ese derrotero, en ese caminar del petróleo desde el norte de Monagas o más al norte todavía para abajo, recorrió 300 kilómetros y perdió los volátiles. Y eso es lo que te explica la existencia de los crujes trapezados de la faja. Pero en la misma formación querecual, que dio origen al petróleo, pero la parte norte, el petróleo que migró hacia el norte, se entrampó ahí mismo. Son los yacimientos de crudos livianos del oriente del país. Entonces, esa formación habrá que buscarla bien, a ver dónde está y si es que está, como generó tantísimo petróleo, si todavía si no se erosionó en algunas áreas que se puede haber erosionado por la tectónica, la expuso y se erosionó, pero es posible que tenga también áreas donde pueden susceptibles a ser utilizado el fracking para la producción de petróleo. Pero me estoy hablando primero del lago Maracaibo, donde está la luna y está totalmente identificada. Y ahí se puede producir un volumen muy importante de crudo. Como se puede producir crudo también en las zonas más profundas del lago de Maracaibo, que todavía hay zonas por allí con alto potencial. La zona sureste, por ejemplo, del lago de Maracaibo tiene zonas de Cretáceo muy, muy prospectivas, ¿no? Bueno, y nos queda todavía lo de la plataforma continental. Justamente sobre eso, tú sabes que yo estuve durante muchos años, o he estado durante muchos años vinculado a la reclamación del territorio Esequibo y negociando con Guyana. Yo me imagino que si las cosas van bien aquí y si aumenta considerablemente la producción, ¿tú no crees que es posible llegar a algunos acuerdos beneficiosos para Guyana y para Venezuela en lo que se refiere justamente a la delimitación de la plataforma continental y la explotación de los recursos importantes que existen en esa zona? Bueno, yo creo que absolutamente. Tú conoces la historia, ¿no? Que es una Ujú, historia dramática y dolorosa, ¿no? ujú. Claro que Si lo conozco. nosotros el siglo XIX, cuando el doctor Alejo Fortique propuso entendernos con el río como límite de la zona de reclamación del río Morocco, y lo habían Ujú, aceptado los ingleses y no le caen a patadas en el Congreso de Venezuela,
que me dice que fue Antonio Leocadio Guzmán, por lo menos lo que he leído por Correcto. ahí, que Sí, claro. boicotearon aquello. La mitad de la zona de reclamación la No, la tuvieron mitad no. sola. ¿Tú sabes cuánto es cuánto es esa zona? El 95% de la zona de reclamación. O Bueno, sea, entonces está equivocado. es Te que eso fue agradezco que me haya... una barbaridad Bueno, tan y no lo grande. aceptaron los No, eso propios fue por venezolanos. razones políticas. Lo mismo que le hicieron, Colombia, lo que hicieron en el Tratado Pombo-Michelena, que nos daba absolutamente. casi 400.000 kilómetros más, y que la boicoteó el mismo Antonio Leocadio Guzmán. Claro que No, personaje no. trágico. Y La te voy mitad a de la decir Guajira algo. nos la ofrecieron los colombianos. ¿Tú Pero sabías algo que te... fíjate esto, yo creo que los venezolanos del siglo este que estamos viviendo de estos años, debemos buscar la manera de solucionar ese problema de una vez por todas. Ujú, El 100% del territorio ujú. en reclamación no lo vamos a lograr. Vamos a quitarnos esa broma en la cabeza. No lo vamos a lograr. Entonces vamos a ver qué podemos lograr que sea mutuamente conveniente. Porque hay una cosa que aquí que sí es importante. Mira, el petróleo de Guyana, que es mucho menos que el venezolano, evidentemente, tiene menos roca madre y menos roca recipiente, pero el petróleo de Guyana, por su naturaleza, la gravedad que tiene, mezclado con petróleo de la faja, nos pone a ganar Claro, a todos. es un win-win. Un O sea, win-win, porque por un barril de petróleo liviano de Guyana, nosotros podemos meterle, como dije anteriormente, 3 barriles de crudo extra pesado de 8 grados de la faja y sacar 4 barriles de Merey 16. Y eso tiene un mercado sumamente muy apetitoso para los Estados Unidos. Es un crudo muy apetecible para los Estados Unidos. Ahora, eso hay que ponerse de acuerdo de una vez por todas. Yo sé que es un tema muy sensible, ¿no? Extremadamente sensible. Hay tiempo que hay gente que se quiere cortar las venas y han hecho de eso un tema político, militar, y cada vez hablan de eso. Yo creo que eso hay que sentarse a discutirlo, y a discutirlo civilizadamente y buscar un entendimiento, porque tenemos necesidad de lograr un entendimiento con esa gente. y Yo no fíjate que sé era cuál posible, será, no porque quiero meter en eso, no quiero que me acusen de vendepatria porque no estoy en no, ese no, plan, ¿me entiendes? Pero sí tengo que decirlo responsablemente. Es decir, ¿quiénes son los responsables que no se haya acordado eso? Bueno, ya sabemos quiénes fueron, bueno, el siglo XIX. no, y el siglo XX, porque cuando yo llegué a un acuerdo con Ramphal de Guyana, que fue el canciller Sí, y yo era lo el conocí, yo lo negociador, conocí. que en el acuerdo que yo le estaba que suscribimos y lo presentamos a todos los partidos políticos acá, nos daban, nos daban unas condiciones bien interesantes que nos permitían controlar prácticamente la totalidad de la plataforma continental. O sea que la parte más importante era el mar, que era donde estaba el petróleo, y eso, y ese proyecto está en la Cancillería y simplemente lo rechazaron políticamente porque el problema era ocuparse el Golfo de Venezuela. Ah, Bueno, entonces, increíble. bueno, muchísimas gracias por esta excelente conversación. Yo estoy muy optimista. Yo creo que si bien el camino que tenemos por andar tiene escollos, es complicado, no es fácil, y que hay que establecer en la mente de las personas el ánimo importante de aquel consejo que muy sabiamente dijo López Contreras cuando la primera, justamente, eh, eh, vía de reconstrucción de una Venezuela institucional, digo, calma y cordura, que las cosas se dan, ¿no? Así es, así es. Muchas Bueno, gracias, Emilio, muchas muy gracias a amable. ti y bueno, yo creo que esto le va a permitir elevar el ánimo a la gente. Si no sé si quieres transmitir de No, yo cierre un estoy mensaje para muy la gente. satisfecho. Creo que las cosas van a mejorar sustancialmente, que las cosas se van a enderezar. Tenemos que tener fe, tenemos que contar y contar pues con nuestros dirigentes, confiar en ellos, en su sabiduría. Yo creo que eso es lo que hay que hacer, ¿no? No puede continuar, no podemos continuar la descalificación de la gente, ¿no? El Ujú, país tiene un gran potencial para salir adelante. Y yo creo que con el concurso de todo, y cuando digo todo, me estoy refiriendo a los que no están metidos en crímenes de lesa humanidad, ni en los que ujú, son ujú. saqueadores de profesión, ni a los que se han robado los recursos del país, pero hay gente que puede haber tenido sus pensamientos en un momento determinado y el hecho de pensar distinto no son enemigos de nosotros. O sea que tú Creo que crees que darle la cabida, reconciliación es fundamental, ¿no? claro que es fundamental. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias, abrazo. Estimada audiencia,
Nos complace haber contado con su presencia. Esperamos que el evento haya sido de su agrado y que los temas tratados hayan resultado de interés y utilidad. Les invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de nuestros canales de comunicación, donde podrán encontrar información relevante sobre próximos eventos y noticias en el ámbito nacional e internacional. ¡Hasta la próxima!